Hola, espero estén bien. Vamos a desarrollar la siguiente investigación que consiste en identificar factores de riesgo para transfusión postoperatoria en reemplazo total de rodilla en el Hospital Universitario de la Clínica San Rafael. Se aplicaron para ello las siguientes pruebas: el análisis probatorio de datos para describir la muestra, el análisis de componentes principales para determinar los factores de riesgo precisamente que se están buscando, la prueba chi cuadrado y o la de Salter-Fisher para determinar la asociación entre variables y factores de riesgo que ellos querían saber, la prueba Chaperogli para determinar si los niveles de HGB pre y post para casos y controles presentaban una distribución normal, la prueba Mann-Whitney para comparar los niveles HGB pre y post en casos y controles, entre casos y controles, la prueba chi cuadrado y el Salter-Fisher, bueno, ya se dijo, para determinar los pacientes chi cuadrada de proporciones, perdón, la chi cuadrada de proporciones, que es esencialmente la chi cuadrada de proporciones, para comparar las proporciones de pacientes con artritis entre casos y controles, y el odds ratio para determinar la cantidad de veces que se presenta o no un factor debido a otro. Bien. Entonces, en la parte descriptiva se encontró que las muestras son homogéneas. Se tomaron 119 pacientes caso, 119 controles y fue bastante homogéneo: 82 mujeres, 83 mujeres en caso y 82 en control, y en unas proporciones muy similares en el caso de masculino. Este es el gráfico como lo ven ahí. Bien. Respecto a los grupos etarios, la distribución fue la que se aparece acá: más del 70%, más del 80% básicamente correspondería a pacientes mayores de 60 años, tanto para casos como para controles. Ahora, pacientes con artritis, se encontró que tanto en casos como en controles, más del 85% de los pacientes no presenciaron o no tenían presencia de artritis en el caso de la transfusión. Para la promedio de HGB, tanto en casos como en controles, era mayor o igual que 8, en promedio, en promedio, mayor o igual que 8, tenían un promedio de 13.6 para casos, para casos en control, y para controles tenían 13.7 en promedio, presencia de HGB. Bien. El nivel de HGB y HG post pasaba muy similar, mayor o igual que 8, 13.1 y 13.1 en control y caso. Y en la presencia de transfusión, entonces, tanto en control como en el caso, más del 84% de los pacientes no presentaron transfusión. Bien. Ahora se hizo la parte descriptiva de comparación entre caso y control en promedio de HGB pre y post, encontrando que estos valores fueron no paramétricos o no tenían distribución normal. Por lo tanto, se aplicó la prueba de Mann-Whitney para comparar los casos con los controles, tanto a nivel pre como a nivel post, encontrando que no había diferencia significativa en ninguno de los dos casos, o sea, entre HGB pre, control contra caso, y en HGB post, en caso y control no presentaron diferencias significativas. La distribución de la muestra por nivel de HGB pre fue 99% de los pacientes mayor o igual que 8 y 99% en control mayor o igual que 8. Entonces, tanto en pre como en post son muy similares las dos proporciones de pacientes con los casos. Se procedió entonces a mirar si había asociación significativa entre la presencia o no de artritis y la transfusión. Se encontró que es independiente que se presente transfusión, tanto para casos como para controles. Se presenta transfusión tanto para casos como para controles. Bien. Específicamente para controles se encontró lo siguiente, que es independiente que para los controles haya o no transfusión con niveles mayor o menor que 8.
Se encontró que, aquí se perdió, pero no la encuentro, paramos acá. Bien, entonces los pacientes con controles, se encontró asociación significativa, se encontró independencia entre la presencia o no de transfusión versus HGB, son independientes, de tener un nivel mayor o menor que 8. Mientras que en pacientes con control de transfusión versus en análisis de asociación entre pacientes con control de análisis de transfusión versus nivel de HGB post, sí se encontró asociación significativa y el odds radio 237, es decir, 237 veces más probable que haya transfusión debida al nivel de HGB inferior a 8. Inferior a 8. Superior a 8. No, porque es transfusión debida, sí, inferior a 8. Perfecto. Es 237 más probable que haya transfusión debida a que el nivel de HB sea inferior a 8. Bien. Respecto del sexo, si el sexo está asociado con el de HGB pre, es independiente del sexo del nivel de HGB pre en los pacientes control. Y respecto de los pacientes de la presencia de artritis versus transfusión, se presentó asociación significativa entre la presencia o no de transfusión y presentar o no artritis, y se encontró que esta se debía más bien a la no presencia de artritis. Y es 2 veces más probable que un paciente con artritis presente transfusión. O sea, apenas muy pequeño. Listo. Entonces se aplicó un análisis de componentes principales con el objeto de determinar cuáles son las componentes que explican el riesgo de transfusión en los pacientes control mediante los valores propios y vectores propios. Se encontró que la primera componente estaba compuesta por artritis y HG post, tal cual está acá en el dibujo, 31% de probabilidad de que pase eso, que se ha explicado el riesgo de transfusión por esa forma. 18% de probabilidad de que se explique el riesgo de transfusión por un paciente, para que cuando el paciente sea mayor de 74 años. Y el procedimiento que se aplicó es otro de los factores influyentes en la transfusión de controles, y la presencia de HB es el otro factor. Son 4 factores, básicamente, o componentes principales. Perfecto, se procedió entonces a hacer el análisis en pacientes caso. Se encontró que es independiente o no en los pacientes casos de presentar transfusión, de tener transfusión y que tenga un nivel alto o bajo de HGP. Son independientes. Pero sí se presentó asociación en el caso de que por sexo y nivel de HGP se encontró que en los pacientes caso un paciente con nivel de HGP sea masculino o femenino va a tener mayor probabilidad de nivel de HGP y es 151 veces más probable que haya transfusión debido a que el nivel de HGP sea superior a 8. Entonces el primo que arriba. Listo. También se encontró asociación significativa entre la variable presencia de artritis versus transfusión en pacientes caso. Y es 30 veces más probable que no se deba la transfusión a la presencia de artritis. Perfecto. Bien. Bueno, este es el análisis de resultados del trabajo de investigación pertinente a la identificación de factores de riesgo para transfusión postoperatoria en reemplazo total de rodilla. Muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro.